Con 3 minutos recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio a dos grandes investigadores, orgullosamente saltillense Daniela Gutiérrez Flores y su esposo, también investigador, el doctor Noel Blanco Mourel. Ellos van a impartir dos interesantes conferencias, Daniela hoy y Noel el día de mañana, y les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a este noticiario. Gracias por acompañarnos. Y mira, antes de pasar con ustedes, déjenme les digo un poquito de quién es Daniela Gutiérrez Flores. Ella es doctora por la Universidad de Chicago y licenciada en Letras Hispánicas por el Tecnológico de Monterrey. Es profesora de Literatura y Cultura en el Departamento de Español de la Universidad de California, Davis. Su trabajo de investigación se centra en las relaciones entre cultura culinaria y literaria en el Imperio Español. Muy bien. Y bueno, pues el doctor Noel Blanco es profesor asistente del Departamento de Lenguas y Literaturas Romances de la Universidad de Chicago, originario de La Coruña, en Galicia, región que guarda en su geografía y su memoria el final del Camino de Santiago. Su trayectoria académica lo ha llevado a la Universidad de Santiago de Compostela, a la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y posteriormente a Columbia University en Nueva York, donde obtuvo su doctorado en literatura ibérica medieval. Especialista en literatura, cultura escrita y pensamiento religioso del mundo hispánico bajo medieval, el doctor Blanco investiga las formas en el saber, la fe, el poder y todo lo que se materializa en libros, imágenes, rutas y rituales. Bienvenidos a Saltillo. Daniela. Gracias. Bienvenido, Gracias. Noel. Daniela, te toca hoy una interesante conferencia. Háblanos de eso. Bien, va a ser una conferencia, es una parte de mi proyecto de libro que se centra en la historia del chocolate. Hoy voy a dar, digamos, un panorama histórico empezando desde los usos sociales y culturales del chocolate en tiempos prehispánicos, antes de que llegaran los españoles, y cómo el uso del chocolate se transforma a través de los siglos. Entonces voy a estar hablando de los primeros años de la colonia, digamos, del periodo tardío de la colonia también, y hasta el siglo XVIII, que es cuando el chocolate se vuelve un producto deseado por todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está tomando chocolate en el siglo XVIII, hasta llegar a nuestros días, que es cuando pues ya lo encuentras en todas partes. Pues va a ser una conferencia muy rica, hablando de la delicia del chocolate. ¿A qué horas y en dónde, Daniela? Es hoy a las 7 de la tarde en el Archivo Municipal de Saltillo. Un bellísimo escenario. ¿Y de dónde surgió esta iniciativa? La conferencia en particular, bueno, ustedes ya me habían dado la bienvenida hace 2 años que di otra conferencia en el Vito Alessio. Y esta vez, pues, me gusta cuando regreso a Saltillo, pues, compartir algo de mi investigación con el público aquí, dar un poco, digamos, a la comunidad aquí, de donde yo soy. Y esta vez quería centrarme en el chocolate porque, bueno, sé que es probablemente un tema que atrae. Y que curiosamente hay cosas interesantes acerca de la historia del chocolate aquí en el noreste y en Saltillo. Qué interesante y qué bueno que cada que vengas a Saltillo nos compartas de tu conocimiento y de tus investigaciones. Además, en Saltillo eres muy querida y muy reconocida por todo lo que has hecho a través de tu trayectoria, pero hoy vienes acompañada también por don Noel Blanco, un especialista en el tema del Camino de Santiago, y mañana nos vas a ofrecer una conferencia también. Sí, va a ser una conferencia en la que voy a hablar un poco sobre, vamos a comenzar por digamos, por el carácter tridimensional de la figura de Santiago, apóstol, peregrino y también guerrero de la fe, el llamado Santiago Matamoros, entre comillas. Después vamos a hablar de
Vamos a hablar de del mito fundacional de Santiago y de la ciudad, vamos a hablar del obispado, vamos a hablar de la catedral y de cómo el camino se convierte digamos, en una empresa de fe, pero también de carácter económico y comercial. A través del camino llegan toda una serie de innovaciones culturales y económicas a la península ibérica y se desarrollan muchas de las grandes ciudades del norte castellano, León, Burgos, y vamos a terminar hablando un poquito de la figura de Antonio de Monroy, que fue un importante arzobispo compostelano, nacido en Querétaro, y antes de ser arzobispo de Compostela había sido obispo de Michoacán, y él introduce muchas de las innovaciones del barroco novohispano en la ciudad de Santiago de Compostela. Qué interesante, y sobre todo porque a finales de julio celebramos aquí a Santiago, que es el patrono y que es el patrono de nuestra ciudad, y pues hay muchos temas que conocer, y precisamente encaja muy bien tu conferencia con una serie de actividades que traen en la Catedral de Santiago. El viernes tuvimos aquí al párroco, al padre Juan Manuel Ledesma, y nos habla de una serie de eventos con los que están conmemorando el Santo Cristo Fest. Una serie de caminatas, una serie de historias, una serie de recorridos, que muchos saltillenses no sabemos la riqueza tan grande que tenemos en ese aspecto. Sí, es un tema muy importante, y yo he tenido la fortuna o la posibilidad de vivir y de visitar distintos lugares en el mundo, y siempre encuentras a alguien en cada lugar que ha hecho el Camino de Santiago o tiene algún tipo de inclinación espiritual y le interesa el tema. Entonces es un tema que es curioso porque es un tema para mí muy local. Yo viví varios años en Santiago, ahí es donde me gradué, donde hice la universidad, pero al mismo tiempo lleno de universalidad, que interesa mucho en muchísimos lugares, y fue mi suegro, Ariel Gutiérrez, quien tuvo la idea de que yo diese esta charla, y yo feliz de darla porque es un tema que me interesa mucho. Oye, muy vinculado a estos temas, y vienes a dar aquí a Saltillo, justamente, ¿no? Que tenemos tanto vínculo, tanta conexión con Santiago. Hasta parece que lo planearon. Sí, ¿no? Eso es. Qué interesante, y qué bueno que compartan su conocimiento con los saltillenses. Y bueno, son dos conferencias, una el día de hoy y otra el día de mañana. Muy interesantes las dos, y qué orgullo que estés aquí, Daniela, y acompañada de Noel. Pero díganme, ¿cómo fue que se conocieron dos investigadores tan valiosos y que ahora forman una excelente pareja? Bueno, realmente en donde se conocen los investigadores, que es en el trabajo. Sí, exacto, investigando en la universidad, en congresos, sí, que es en donde, digamos, se crea comunidad. Oye, Dani, me interesa mucho el tema del cacao, del chocolate, que como bien lo decías, forma parte pues de la historia en general, pero específicamente vas a hablar del noreste, algo que nos puedas adelantar. No. Spoilearnos tantito. ¿Algún adelanto que nos des? Bueno, justamente voy a hablar un poquito de algunos documentos que hay en el archivo. Una cosa muy interesante que sucede con el chocolate durante el periodo colonial en la Nueva España es que es muy común que figure en los procesos de brujería y hechicería. Caray. A ver. Precisamente porque el chocolate tiene una consistencia pues oscura, ¿no? Espesa, se prestaba mucho para que se mezclara con otras cosas, ¿no? Okay. Entonces, figura mucho. Entonces, esto de las endorfinas que producen, ¿no? Claro, pensar que esté vinculado. Siempre tenía, bueno, a pesar de que fue adoptado por los españoles y después por pues, prácticamente todo el mundo, sí mantuvo esa asociación con las prácticas religiosas indígenas, ¿no? Se tomaba el chocolate, por ejemplo, antes de prácticas, ¿no? Como los sacrificios. Entonces, a pesar de que gustaba mucho, también siempre había como un ingrediente ahí de sospecha. De misticismo, sí. Por ahí detrás. Mira qué interesante. Bueno, y esto y más lo vamos a ver, lo vamos a escuchar en tu conferencia. Así es. Muy bien. Oye, Noel, tú que le conoces tanto del Camino de Santiago, ¿cuántos turistas recibe esa zona de la gente que va a hacer este recorrido al año? La verdad,
Ahora mismo no tengo una cifra en la cabeza, pero cada vez más. El Camino de Santiago ha tenido sus fluctuaciones, se hizo fuerte sobre todo en el siglo XII. Las peregrinaciones medievales fueron muy importantes y hay que pensar que en aquella época era peligroso viajar, la gente asaltaba los caminos, esos caminos en muchos casos se hicieron o se fueron haciendo a lo largo de la peregrinación y de la ruta. Existían 3 grandes centros de peregrinación: Roma, Jerusalén y Santiago, en el mundo medieval, y poco a poco, sobre todo a partir del siglo XVI, fue declinando, y el redescubrimiento de los restos del apóstol a finales del siglo XIX, eso llevó como una especie de o sea, como que el camino regresó, un camino regresó, y hoy en día hay muchísima gente que hace la peregrinación. De hecho, es uno de los pequeños conflictos que tiene la ciudad, el hecho de que recibe cada vez más y más peregrinos, más y más turistas que vienen atraídos tanto por el peregrinaje religioso como por el símbolo cultural de Santiago. Pues fíjate que se busca un poco replicar también este Camino de Santiago para aquí, para Coahuila, que tiene que ver Cuatro Ciénegas y todo esto. Saltillo, Monclova, Cuatro Ciénegas. Ajá. Entonces, bueno, un poquito. Bueno, así nos alivia un poquito también. No, seguramente vas a tener mañana muchísima asistencia en esa conferencia, muy interesante, porque además estamos muy ligados. Estamos muy ligados al tema de Santiago. Además hay mucha gente de Saltillo que ha ido a realizar el Camino de Santiago. Algunos en las etapas largas, otros más cortitas, pero ha ido mucha gente a realizarlo y seguramente pues les vas a enriquecer muchísimo. Nos vas a enriquecer muchísimo con todo tu conocimiento. Y bueno, pues recordarle a la gente, ¿mañana a qué horas? Mañana a las 7. 7 de la tarde en el Vito Alessio. No hay que registrarse o algo. No. Es entrada gratuita. Entrada completamente gratuita. Lleguen y digan hola. Nada más, y que lleguen temprano para que estén ahí muy atentos. Y bueno, repítenos la hora de tu conferencia el día de hoy. Es hoy miércoles a las 7 de la tarde en el Archivo Municipal. Muy bien. En el Archivo Municipal, ubicado allá donde topa la calle, donde inicia la calle de Juárez al oriente de Saltillo, que es la zona centro de nuestra ciudad, lo que era la escuela primaria Rubén Moreira Cobos y que ahora es el Archivo Municipal y que además tiene un edificio bellísimo y unos murales verdaderamente interesantes que hay que admirar. Pero por lo pronto hoy hay que ir a escuchar esta conferencia. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. A ustedes. Y los esperamos cada vez que visiten Saltillo. Claro que sí. Por favor. Gracias. 8 de la mañana con 15 minutos. Vámonos a un corte y regresamos con otra interesante entrevista.